comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, Derecho a la Radio, su programa favorito, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y bueno, como cada miércoles nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 FM, la estación de la Universidad de Colima. También lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho Oficial y el canal de YouTube, Facultad de Derecho UCOL. Y bueno, como cada programa, se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mangocera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola Enoch, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti. Por supuesto, hay que recordar a nuestra audiencia que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de la 1:00 p.m, en donde, bueno, también en esta estación radio de Universo 94.9. Y bueno, el día de hoy además vamos a tener un tema muy interesante, es el denominado las infancias trans desde los derechos humanos. Así es, Bárbara, un tema muy interesante. Y bueno, si estás de acuerdo, iniciaremos el programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presentará la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Muy buenas noches desde Colima, México. Bueno, pues el tema de hoy en el editorial es identidad transgénero y derechos humanos de menores. El concepto transgénero surge al parecer del endocrinólogo Harry Benjamin, quien en 1953 por primera vez distinguió a las personas que se asumen en forma permanente como del sexo opuesto al que portan por sus características sexuales externas, por existir una incongruencia entre el sexo con el que nacieron y el sexo al que psicobiológicamente sienten pertenecer, aún desde los primeros años de su niñez. Lo que en el contexto de los derechos humanos y de la dignidad ética de la infancia ha hecho que tanto legisladores como tribunales se ocupen de la identidad transgénero en personas menores de edad. Así, en México, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la exigencia de tener más de 18 años para solicitar un acta de nacimiento que reconozca la identidad de género de personas trans. Sin embargo, en el contexto del interés personal del menor o superior del menor y de sus derechos, y según el estudio doctoral de Gabaldón Fraile de la Universidad de Barcelona, se tiene que considerar que las experiencias del o de la menor en relación al género pueden ser posiciones en evolución, ya que no existe una evolución lineal en la infancia y en la adolescencia, ni se adquiere una conciencia de transexualidad a la misma edad, ni todas las rupturas de normas de género en la infancia o en la adolescencia implican necesariamente una vida transgénero consciente. Así, en el caso de los y las adolescentes trans, la ausencia de capacidad en algunos casos para discernir sobre su identidad de género no puede fácilmente ser suplida por sus padres, ya que implica evaluar el interés superior del menor, que en ciertas legislaciones se deja como un simple ejercicio de patria potestad, cuando en realidad la evaluación del interés superior del menor en personas transgénero es compleja, pues implica 3 dimensiones: como principio ético de desarrollo de la personalidad, como derecho exigible ante el Estado y como norma de procedimiento ante autoridades administrativas. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara. Y bueno, para quien recién sintoniza este programa, les compartimos que abordamos el tema relativo a las infancias trans desde los derechos humanos. Y bueno, ¿quién mejor para abordar este tema desde la sección de entrevista que nuestro invitado de esta tarde? Y me refiero al doctor Miguel Ángel León Ortiz, quien es experto en género y diversidades. Gracias, doctor Miguel Ángel, por aceptar participar en este su programa Derecho a la Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo con mucho afecto al doctor Enoch, al doctor José Ángel y a la doctora Bárbara. Y bueno, en primer lugar, obviamente agradecerles por la invitación para participar en este programa de Derecho a la Radio de la Universidad de Colima. Y por supuesto, desde luego, saludar a todas las personas que sintonizan este programa
que en esta ocasión nos convoca para abordar un tema que me parece sumamente interesante, como es el tema de la niñez trans en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, esperando desde luego que todos los comentarios que señale en este momento, bueno, no sean interpretados de una forma errónea, sino más bien como una oportunidad precisamente para reflexionar sobre aspectos que tienen que ver con la niñez trans en el espectro jurídico desde una óptica incluyente. Muchas gracias. Así es, doctor Miguel. Entonces, empezamos con esa primera pregunta. ¿En qué consiste la niñez trans? Me parece que es una pregunta medular para obviamente ir desentrañando todo lo que tiene que ver con esta condición humana, pero antes de dar una contestación a esta pregunta, me gustaría destacar dos cosas. Por un lado, la diferenciación entre lo que es el término sexo y lo que es el término género, que me parece que es un preámbulo para empezar a hablar de lo que es la niñez trans. En primer lugar, por ejemplo, el término sexo generalmente es empleado para diferenciar a las personas, en este caso a mujeres y hombres, en función de un conjunto de elementos cromosómicos, gonadales, genitales, etcétera, etcétera, que precisamente van a permitir que cada persona desde que nace sea asignado con un sexo, ¿no? Generalmente, en el caso del derecho, el criterio para determinar o para fijar un sexo es precisamente los genitales externos, ¿no? Obviamente, este concepto es totalmente distinto del concepto de género, ¿no? Porque el concepto de género, que es una construcción cultural, que va a variar en función del contexto social y cultural propiamente hablando, va a consistir precisamente en el conjunto de atributos, de prescripciones, que van a señalar qué es lo propio de cada sexo, ¿no? En este caso, por ejemplo, del sexo de mujer y del sexo de hombre, ¿no? Obviamente, si nosotros entendemos que estos dos conceptos son totalmente diferentes, nos permiten entender después que la identidad de género obviamente va a ser totalmente independiente del sexo que se adquiere o que se asigna más bien al momento de nacimiento, ¿no? Porque finalmente si partimos que es una construcción social, pues obviamente las creencias, los atributos y estas prescripciones que cada persona va a asumir en su vida diaria, pues van a variar obviamente del contexto sociocultural en el que se desenvuelven y que además le van a permitir apreciarse a sí misma de acuerdo precisamente con todas estas características que ya enumeré, ¿no? De tal suerte que la identidad de género puede ser concebida como una vivencia interna del género, que no necesariamente va a corresponder con el sexo asignado al nacer. En este sentido, ¿por qué me refiero a la identidad de género? Bueno, porque obviamente la niñez trans tiene que ver con este concepto de identidad de género, pero visto desde una aproximación más amplia, ¿no? En este contexto, obviamente la definición sobre la que yo apunto sobre identidad de género, básicamente es la que aborda o la que se encuentra contenida en los principios de Yocarta, y que se refiere precisamente a esa vivencia personal del género que no necesariamente va a coincidir con el sexo asignado al nacer y que obviamente implica que no nada más pueda haber identidad de género masculina e identidad de género femenina, sino que además puede dar lugar a otro tipo de diversidades de género. En este sentido, la niñez trans puede ser definida como una condición humana que precisamente se va a caracterizar porque aquellas personas menores de edad van a percibir una identidad de género que no corresponde con las asignaturas de género, basadas en el sexo adjudicado al nacer. Obviamente esto va a llevarnos a un análisis mucho más profundo sobre las implicaciones que tiene este concepto en términos jurídicos. Doctor, nos quedan pocos minutos para irnos a corte, pero nos gustaría que nos pudiera platicar de estas infancias cuya identidad de género no corresponde al sexo que se identificó. ¿Existe una edad concreta en la que se puede identificar a la niñez trans o en que se presenta la niñez trans? Ojalá nos pudiera aclarar.
Sí, claro. En realidad no hay una edad precisa, ¿no? En todo caso, bueno, sí hay algunos estudios que se han establecido en función de este fenómeno y algunas encuestas que precisamente dan cuenta de testimonios de personas trans, en donde obviamente explican cuándo empiezan a tomar conciencia de su identidad de género a una edad temprana, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de 2018 arrojó que el 39.2% de personas trans encuestadas manifestó que precisamente fue en el lapso de la llamada primera infancia, esto es de entre los 0 y los 11 años de edad, cuando empezaron a percatarse de su identidad de género no binaria, ¿no? Entonces esto nos empieza a arrojar algunos elementos. Por otro lado, las teorías del desarrollo de la personalidad también apuntan a que la identidad de género empieza a construirse a partir de los 6 meses y hasta los 3 años, y ya se va a estatizar en el rango entre los 5 y los 7 años de edad. Obviamente esto también aplica para la niñez trans, ¿no? Entonces es una aproximación, vamos a decir, del tiempo en el que se puede establecer precisamente la condición humana de la niñez trans. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Muy buenas tardes para quien recién sintoniza este programa. Les compartimos que abordamos un tema muy interesante y es el tema relativo a las infancias trans desde los derechos humanos. En la sección de entrevista nos acompaña el doctor Miguel Ángel León Ortiz, experto en género y diversidad. La siguiente pregunta que le queremos plantear, doctor Miguel Ángel, es ¿cuáles son las vertientes jurídicas para abordar el tema de la niñez trans? Bueno, actualmente básicamente son dos las vertientes que se presentan para abordar la situación de infantes trans en el mundo. Y la primera, pues básicamente apunta, por lo que ya señalaba el doctor José Ángel, a lo que se conoce como la medicalización del fenómeno trans, ¿no? Y que obviamente va a irrumpir con los estudios de Harry Benjamin, de Robert Stoller, de John Money, a mediados del siglo pasado, y que básicamente apuntan a que las vivencias de género no binarias van a ser enfermedades o trastornos de la sexualidad o incluso una enfermedad que es provocada por disforia de género. Según este criterio, obviamente, todas aquellas personas que buscan modificar su identidad de género con el sexo opuesto, pues obviamente van a buscar de la mano del derecho el reconocimiento de su identidad de género, obviamente buscando modificar el cambio de nombre y sexo que aparece, por ejemplo, en sus documentos de identidad. Esta es una primera vertiente que en la actualidad obviamente está empezando a ser sustituida por otra que emergió fundamentalmente en las dos décadas del siglo presente, en donde obviamente se está apuntando por una vertiente que apunta por la protección del principio no patológico de las diversidades de género. Entonces, estas diversidades ahora ya no se ven precisamente como enfermedades, como desviaciones sexuales, sino como vivencias de género que implican que la diversidad humana es tan inmensa que permite precisamente que las personas puedan asumir, puedan percibir una identidad de género que no necesariamente encaje en el modelo binario de masculino y femenino. De tal suerte que obviamente estas dos vertientes han impactado en normativas alrededor del mundo. Por ejemplo, en el primer criterio, la normativa de Alemania, la normativa de Suecia, la normativa de Italia, obviamente van a hablar sobre distintos elementos que se deben de cubrir para llevar a cabo la transición de género. Y por otro lado también el nuevo criterio no patológico pues también va a establecer una serie de normativas de avanzada que iniciaron en Argentina en el 2012 y que obviamente van a apuntar precisamente porque el reconocimiento de la identidad de género no tiene que estar sujeto a ninguna cirugía, ningún procedimiento de hormonización, porque no son enfermedades, son vivencias que son propias de la condición humana.
Doctor, y bueno, justamente a propósito de estos abordajes jurídicos que nos está mencionando, desde una visión de derechos humanos, ¿cómo se plantea el abordaje o regulación en México o en América Latina de la niñez trans? Bueno, obviamente esta perspectiva nos ofrece muchas cuestiones porque por un lado es una acción dirigida precisamente a transformar prácticas, ¿no?, institucionales del Estado para garantizar los derechos de personas, particularmente de grupos desaventajados, como en este caso nos ocupa. Entonces, obviamente es bien importante todo esto porque ha habido la construcción de todo un corpus juris de derecho internacional en materia de derechos humanos que ha dado cuenta precisamente del reconocimiento de este corpus por algunos países como ya lo señalaba Argentina, que en el 2012 crea la ley de identidad de género y que obviamente es la primera normativa a nivel internacional que va a regular lo concerniente a la identidad de género siguiendo este criterio no patológico a partir de un procedimiento administrativo y no judicial como lo hacía el anterior criterio y que obviamente ha impactado en distintos países y México no ha sido la excepción, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, en la actualidad nosotros vemos que en nuestro país alrededor de 19 entidades ya cuentan con un procedimiento administrativo para obtener el reconocimiento de la identidad de género, obviamente levantando una nueva acta de nacimiento en donde se sustituye o se modifica el nombre y el sexo que aparece en él, pero que hasta la fecha únicamente en Jalisco y en Sinaloa permiten la posibilidad para que infantes trans también puedan acudir a este beneficio. Obviamente esta situación, me parece que esta tendencia va a revertirse si se toma en cuenta los efectos que produjo la resolución de la acción de inconstitucionalidad 73/2001, que recientemente hizo la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde precisamente se reconoce el derecho a la identidad de género de infantes trans, y obviamente se invalida una disposición, en este caso del Código Civil del Estado de Puebla, que nada más permitía el reconocimiento de este derecho a personas adultas. Obviamente esto va a impactar necesariamente en el resto de entidades del país, de tal suerte que eventualmente vamos a encontrarnos con normativas que van a reconocer el derecho a infantes trans. Ahora, doctor, nos queda un minuto para terminar esta entrevista. La última pregunta sería, desde su experiencia, ¿cuáles son los retos que enfrenta la niñez trans para el acceso a la justicia? Bueno, en primer lugar, obviamente, el más importante, el reconocimiento de este derecho, que me parece que es fundamental para que se puedan igualmente reconocer otros derechos conexos, como por ejemplo el derecho a la imagen, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la no discriminación, a la igualdad, etcétera, ¿no? Esto me parece que es bien importante porque además abre el camino a establecer una serie de mecanismos adicionales para la protección de los derechos de infantes trans, como pueden ser, por ejemplo, la creación de protocolos de atención en el ámbito sanitario. Ya hay algunas disposiciones, hay un protocolo específico en el caso mexicano a nivel federal que hace referencia a concreta la situación de infantes trans, por ejemplo, en la cuestión de bloqueadores de la pubertad. Pero, por ejemplo, carecemos de un protocolo educativo, ¿no?, que me parece algo fundamental porque es precisamente en ese entorno donde se produce el primer acercamiento, el primer contacto de la niñez trans, precisamente con estos focos de discriminación, con los propios compañeros, las compañeras, los compañeros, ¿no? Y que obviamente es un reto representa un reto para México. Y obviamente también establecer una serie de mecanismos procedimentales en este proceso administrativo que ya señalé para proteger, ¿no?, para establecer mecanismos de protección especiales para esta niñez trans, ¿no? Entonces, los retos son sumamente amplios, por ejemplo, también abarcar una versión interseccional del fenómeno que obviamente involucra distintos tipos de discriminación a infantes trans. No es lo mismo un infante trans que vive en la Sierra de Oaxaca que un infante trans que vive en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que retos son muchísimos. También en la cuestión de infantes de género no binario, que no necesariamente a veces pueden ser los niños trans, porque en algunas ocasiones niños trans van a querer ser masculino o femenino, pero en otras ocasiones van a asumir un género no binario, ¿no? Entonces son distintos retos que me parece son bien interesantes de cara a lo que viene por venir. Bueno, doctor, sin duda una entrevista muy interesante. Esperemos no sea la única vez que nos pueda acompañar en este programa de radio. Por lo pronto, bueno, toca agradecer al doctor Miguel Ángel
León Ortiz. Recordemos, él es experto en género y diversidades. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que desde que me hizo la invitación formal la doctora Bárbara, pues la verdad con muchísimo gusto quise participar porque me parece que es un fenómeno bastante interesante en la actualidad y sobre todo para que se lleve a cabo la visibilización, ¿no? Se cree conciencia para visibilizar a infantes trans en todo el país, ¿no? Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora continuando con el programa, toca dar la bienvenida al licenciado, nuestro compañero Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho en la Universidad de Colima. Y el día de hoy nos va a hablar sobre la cesantía en edad avanzada y la vejez. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Un gusto poderles saludar, doctor Enoch, doctora Bárbara, nuestros radioescuchas. En efecto, hoy daremos por concluido este tema de derecho de seguridad social hablando del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, un seguro que es exigible cuando la persona o el trabajador ya al final prácticamente de su vida laboral, al no contar con un trabajo remunerado y tener más de 60 años de edad, puede acceder que le permita tener una pensión para cubrir sus necesidades de carácter alimentarias, principalmente. Una pregunta recurrente de los usuarios del bufete jurídico del Licenciado Mayoral es justamente esto que acaba de referir. ¿Cómo se puede acceder a este seguro de cesantía en edad avanzada? Sí, la ley nos marca algunos requisitos, entre estos lo que establecía yo, el tener al menos 60 años de edad, el haber cotizado ante el Instituto de Seguridad Social, en el caso del Seguro Social, la nueva ley nos marca 1,000 semanas cotizadas. Aquellos trabajadores que hayan cotizado en el marco de la ley anterior, pues solo se les pide 500. Pero además hay que establecer que pues no se debe de contar ya con un trabajo, es decir, no debe haber una relación laboral en la cual esté sujeta esta persona. Maestro, ¿nos puede compartir, a partir de la edad ya cumplida, qué impacto o qué efectos puede tener sobre los beneficios a los que se puede acceder? Esto es muy importante porque, si bien es cierto, la edad mínima son 60 años, la cesantía en edad avanzada se otorga de los 60 a los 64 y a partir de los 65 es la vejez. ¿Cuál es el efecto que tiene? Bueno, que conforme sea la edad es el porcentaje de pensión que se va a recibir. Es decir, a los 60 años se puede acceder a un 75% de la pensión. Cada año que aumente va a subir un 5% hasta llegar al 100% que corresponde ya a la pensión de vejez, que esta se daría a los 65 años de edad. Y entonces, licenciado Mayoral, ¿cómo se puede hacer valer el derecho al seguro de cesantía en edad avanzada o vejez? Bueno, en este caso, lo que se tiene que realizar es acudir a la subdelegación del Instituto de Seguridad Social y solicitar el pago de esta pensión. Evidentemente nos van a requerir el que podamos presentar documentos, por ejemplo, de identificación, de comprobar el domicilio, una cuenta bancaria, pero sobre todo nos van a requerir estos 3 requisitos que establecimos: que comprobemos la edad, que comprobemos que no hay un trabajo remunerado y que se cuentan con las semanas cotizadas. Y sobre este tema de las semanas cotizadas, ¿qué ocurre si las semanas que se encuentran registradas ante el instituto no corresponden con las semanas efectivamente elaboradas? ¿Qué se puede realizar? Bueno, esto ha sido en algún momento muy recurrible porque hay ocasiones que el patrón es omiso en generar la información completa y el trabajador pues tiene muy poco acceso a verificar en su vida laboral si realmente se cumplieron con estos pagos que se deben de hacer. Si al momento de hacer la solicitud apareciera que tiene menos semanas
con relación al trabajo que prestó servicios, pues tiene que, ante la propia autoridad, tiene que solicitar se haga el ajuste correspondiente. Esto pues implicará que le tenga que acreditar a la autoridad de manera primaria, tenga que acreditarle que trabajó en esos periodos que no tiene cotización, para que el instituto le pueda tener por reconocidas esas semanas y el trámite de su pensión vayan incluidas como tal. Ahora, licenciado, finalmente, en ese caso, si no se tuvieran documentos para acreditar las relaciones de trabajo o incluso la autoridad que tiene por reconocida las semanas laboradas y no cotizadas, ¿qué procedería a realizar? Bueno, ya si la autoridad nos dice que no nos reconoce y no tuviésemos un documento, lo que tendríamos que es acudir ante un tribunal de justicia laboral para demandar tanto al patrón, que fue omiso, como al propio instituto. ¿Sí? El derecho de seguridad social es un derecho humano que puede cubrirse o que se tendrá por cubierto una vez que la propia autoridad, previa evaluación de este proceso, tome esa determinación, ¿sí? Sobre todo porque no es algo que esté dentro de las manos del propio trabajador, pero sí necesita generar una acción legal para que se dé ese reconocimiento. La demanda o este procedimiento puede ser incluso posterior al momento que le otorguen una pensión. No está supeditado o no está limitado a que previamente se tenga que hacer el trámite. Puede obtener su pensión y posteriormente reclamar esas diferencias que se pudieran tener. Ahora, licenciado, ya si alguno de nuestros radioescuchas o usuaria del propio bufete tuviera más dudas sobre este tema, ¿podrían acudir al bufete jurídico? Claro, podrían acudir a las instalaciones de la Facultad de Derecho en el campus norte de la Universidad de Colima o comunicarse vía telefónica al 312-31-610-71 o a través de nuestras redes sociales, el Facebook, para concertar una cita y poder comentar el asunto sobre el cual tengan las dudas. Bueno, pues agradecemos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, por su tiempo y por estar con nosotros aquí en cada uno de los programas. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Bueno, Bárbara, el tiempo para este programa se ha agotado. Dos temas muy interesantes. El último de ellos, evidentemente, el tema relativo a la cesantía en edad avanzada, que es un tema recurrente en el bufete jurídico y que seguramente también resultó muy productivo para nuestros escuchas, al igual que el primero, obviamente. Así es, ¿no? Que bueno, hay que recordar a nuestras audiencias que pueden proponer nuevas temáticas que puedan ser de su interés, que pueden estar dentro de las inquietudes que tienen en el cotidiano, para que también el comité editorial pueda considerarlo en la programación. Así es, Bárbara. Bueno, vamos a despedir este programa, como tradicionalmente lo hacemos, agradeciendo al equipo de producción de la estación de radio de la Universidad de Colima por su acompañamiento y asesoría, así como al equipo del comité de radio de este programa, al doctor José Ángel Méndez, a la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, el licenciado Julio César Llerena Ceballos, así como el licenciado Mayoral, y por supuesto a todos nuestros escuchas. El programa pasado, evidentemente, pues cumplimos 100 emisiones al aire. Entonces es un gran reto y evidentemente un compromiso para todas y todos los que hacemos este programa, pero sobre todo lo hacen ustedes quienes nos favorecen con su escucha. Se despiden de los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.